Cosas. Escuchen al ferretero que recién decía, contaba, cómo ha aumentado la venta de los piquitos para salirse de la red de gas. Escúchenlo. ¿El tarifazo de gas te cambió un poco la venta vos en la ferretería? Sí, cambió muchísimo el tema de la venta, sobre todo con los accesorios para gas, los picos para las cocinas, que, bueno, las personas que se dan de baja en el gas domiciliario cambian los picos de la cocina para poner el gas de garrafa. ¿Qué necesita hacer alguien que se desconecte de la red de gas y empiece a usar la garrafa para la cocina? Tiene que desarmar la tapa de la cocina, ahí saca el pico de gas, que es algo como esto, y cambia de gas natural a gas envasado. Lo que tiene que cambiar es este piquito. Y hay distintos picos de acuerdo a la cocina. Claro, de acuerdo a la marca de la cocina tenemos diferentes tipos de picos. También hay picos para hornallas y picos para horno. Tienen que cambiar, poner una garrafa, poner un regulador y a partir de ahí sí pueden empezar a usarlo. ¿Cómo te fue cambiando la cantidad de venta de este tipo de piezas a vos? Y mínimo un 100% de aumento tuvo. No es un producto que se vende mucho y ahora es un producto que se vende a diario. ¿Qué otras alternativas tienen de artefacto de gas? Bueno, se puede usar este, que es una anafe con gas butano, se le dice, que también reemplaza a la garrafa. Es un poquito más caro, pero una vez que tienen el anafe, compran esto, que es muy barato y dura varios días. Y si no, pueden poner un anafe eléctrico. El de gas butano sale 1.500 pesos aproximadamente, depende de la marca. El eléctrico, 2.000 pesos. Y un piquito para gas, entre 25 y 30 pesos. ¿Esperabas que la crisis económica te termine aumentando este tipo de venta de productos? No, porque aumentó esto, pero bajó todo el resto. Entonces la cuenta final es muy negativa. A ver, no es que se está llenando de plata el ferretero vendiendo piquito para salirse del gas de red, usted lo decía. Sí, aumentó la venta de esto, pero todo lo otro no se vende. Leandro Santoro, ¿habías visto esta postal alguna vez? Yo nunca lo había escuchado, que la gente se salga del gas de red. Yo no. Se debe salir seguramente porque lo comió la deuda. O como decís Porque vos. le cortaron. Claro, o que le comió la deuda porque viste que estaban los planes de financiación para poder pagar en cuota lo que consumís todos los días. Es una locura. Seguramente debe ser esa la explicación. Segundo lugar, el piquito este es como el símbolo de la precarización de la vida de los argentinos. Porque es un simple. El que hizo la nota es pillo, digamos, porque encontró esas cosas que representan mucho, que son mucho más que... Porque es que esto, así hay que explicar las cosas, me parece. Cuando nosotros nos rompemos la cabeza para intentar explicarles a ustedes cómo es la cuestión del precio del gas en Boca de Pozo, lo que contaba Héctor recién, o cómo, quién se lleva la guita que nosotros pagamos en los aumentos, al final de la cadena está el cambio de la vida de miles de personas que ya no pueden tener gas de red, que les cortaron el gas y que se pasan a la garrafa. Es peligroso tener garrafa, es complejo, es más caro y en definitiva te caga la calidad de vida. Yo te decía recién en el corte, yo por lo menos por lo que cuenta acá Polino, hay tres negocios de las petroleras. El primero es la producción local y la venta en el mercado doméstico a precio internacional, que es una locura. Te venden como si todo el gas fuese importado, a pesar de que, como bien decía Héctor, solamente se importa el 25% más o menos. En segundo lugar, que esa es la famosa dolarización. Claro, te dolarizan como si vos importaras el 100%. Entonces, el precio internacional es este. No, muchacho, pará, esto se produce acá, no corresponde, digamos, ¿no? El segundo punto es que exportan además gas con subsidio, que es lo que pasa con Chile. Cierto. Digamos, cobran subsidio para producir más gas y el excedente lo venden. O sea que hay una bicicleta del gas. Exactamente. Pero lo que pasa es que el gas no se puede almacenar. No se puede almacenar. Bueno, pero a ver, entonces regula la producción. Claro, sí. Entonces, y el tercer punto es el negocio financiero. Porque si, como dice Héctor, te cobran una tasa de interés para prorratearte el pago para los meses de verano, significa que funcionan como banco. O sea, a las ganancias... Ganan por todos lados. Claro, son tres mecanismos de ganancia. Y lo último, la gente por ahí no sabe. La energía eléctrica en la Argentina mayoritariamente se produce con gas. O sea, son las usinas termonucleares, ¿no es cierto? Con gas se genera... ¿digo bien? Termoeléctricas, perdóname. Ahí está. Sí, nuclear era muy grande. Termonuclear, tienes razón. Bueno, pero ¿cómo? ¿El 60%? 65% de la energía eléctrica se genera en usinas térmicas termoeléctricas alimentadas con gas natural. Claro, entonces
al hacer estos negocios para las petroleras, en definitiva, ¿qué es lo que pasa? Y la cadena de la infelicidad, te aumenta el gas, te aumenta la luz y eso hace que aumente la nafta, que aumente los productos que consumimos, que aumenta todo, porque eso se traslada después al comercio y a la industria. Pero toda esa guita alguien se la lleva. Claro, cambió la gravedad de la economía, cambió la gravedad porque nosotros estamos en una situación de depreflación, depresión con inflación. Y nosotros los economistas llamamos a algunos productos inelásticos porque no podemos dejar de consumirlos. Sí, los remedios, por ejemplo. El cambio de gravedad hizo que esos productos sean elásticos. Los remedios, la leche, el gas, lácteos, ¿sí? Son elásticos que estiran tanto que se corta. La gente deja de consumir Rolo porque estamos en depreflación. Y viste lo que decía Miguel Brown recién, ¿no? Recordemos que Miguel Brown, secretario de Política Económica, o sea, el viceministro de Economía, era el secretario de Comercio Interior. ¿Viste lo que dijo? Que en noviembre hay algunos brotes de que la economía está repuntando. ¿Dónde los vio? ¿Sabes a qué se refería? Mira, le traje una imagen a los chicos. Mirá el gráfico que te traje yo y te muestro dónde lo vio porque lo describió. En noviembre la economía cayó 7,5%. En diciembre la economía cayó un 7%. Vio ese 0,5% y el promedio del año pasado fue del 2,6%. O sea que este viceministro vio que la economía no cayó tanto, del 7,5, solamente al 7, y él dijo, mira, estos son brotes. Esto es buena noticia. Ahí lo tenés, creo que ahí lo tenés. Ahí está, mira. Mes contra mes. Mira, no, fíjate noviembre y diciembre. Del 7,5 pasó al 7, pero fíjate que el rojo es todo caída, ¿no? Sí, claro. El promedio fue, esa es la depresión económica, el promedio fue 2,6. Pero fíjate lo que vio este viceministro, se sucedió lo mismo en julio y agosto. O sea que él ve y mirá los números, 7,5. Estamos cayendo, Rolo. Ese rojo demuestra el estado de la economía en la Argentina. Pero estamos cayendo al 7. Y este muchacho, yo lo conozco, tuve la oportunidad de charlar varias veces con él, lo conozco, lamento mucho. Fue docente mío en la facultad de una materia, lo conozco bien, he charlado mucho con él. Yo lamento, lo quise llamar, no me atendió el teléfono, lo quise llamar y preguntarle, pero mirá lo que estás diciendo, es una barbaridad, Rolo, te digo, realmente es una barbaridad. Estamos en depreflación, depresión con inflación, es un desastre. Realmente la gente lo está viendo en la calle. Héctor, la tarifa social tampoco funciona, porque la tarifa social, hasta donde tengo entendido, te permite tan poco que se ha recortado. En el gas, hasta el 1 de octubre, funcionaba así. Se pagaba el 50% aproximadamente de la tarifa, es el gas propiamente dicho. Entonces, en el primer bloque, que dependía de la empresa, que podía ser 75, 80 metros cúbicos, ese 50% se subsidiaba totalmente y el usuario pagaba el 15% que correspondía al transporte, al 10% a transporte, el 15% a la distribución, 25 más 25%, 21% de IVA más impuestos provinciales, era el otro 50%. Había un primer bloque que se subsidiaba ese 50%. A partir del 1 de octubre había un segundo bloque que esa primera parte del gas propiamente dicho se subsidiaba el 75% y el usuario pagaba el 25%. A partir del 1 de octubre se suprimió este segundo bloque. Si uno consume más, por ejemplo, de 80 metros cúbicos, depende de la empresa, el resto paga el 100% del valor la gente, sin ningún descuento. Por eso la gente, por más que sean jubilados o que sea, les terminan cortando el gas. Sí, Fernando, ¿qué me decías? Que vamos hacia un camino de la precarización de la vida cotidiana. Y lo llamativo es que decían que venían a hacer cloacas para todos y que venían a hacer pavimento para todos. Pero si a vos te dan cloacas y te dan pavimento, que a algún barrio le ha tocado, no es a cambio de que tengo que cortar el gas. Uno tiende a pensar que vos querés todo, viejo, ¿eh? Pero que uno tiende a pensar que a medida que va incorporando en su vida algunas cosas, es para que se queden. Pero que se... Porque muy bien dijiste vos, hay un tema muy grave, que es el que la gente empieza a decir, bueno, salimos del gas y vamos a la garrafa. Ya sabemos lo que pasa con la garrafa, los riesgos que tienen las garrafas, y lo mismo pasa con la gente que dice es más barata la electricidad. Entonces se empiezan a bañar con duchas eléctricas que hay que conectar, que son un peligro. Peligro. Es un desastre. Entonces la gente entra a tocar cable que no sabe, entra a hacer disparates, cuando lo lógico es que una cosa... ¿Y por qué la gente pasa a la garrafa? Como dijeron bien, no es que es más barata, es que no pueden pagar la deuda.
Como deben 20.000 o 30.000 pesos, bueno, consigo 400, entro con la garrafa. Pero van y a pagar aguanto más. hasta donde me dure. Pero es más caro, es más caro. Entonces, Claro que es más caro. Lo ideal sería decir, mire, señora, por lo menos, no sé, le dan un préstamo y bañese poco y cocine poco. Pero no tener que pasar es una cosa de loco lo Respecto que de está lo pasando. del agua, hay muchos lugares que, y en esto estuvo bien, el gobierno en primeros tiempos amplió la red de agua y conectó un montón de usuarios, sobre todo en el tercer cordón, a AISA. ¿Qué pasa? En esos lugares los conectaron al agua, pero tienen un altísimo índice de morosidad y no pueden pagar el agua. Entonces, claro, como el agua no se corta, porque en la práctica nadie te corta el agua en la Argentina, los conectaron, pero no pueden pagarla, no la pagan directamente. Entonces, con lo cual te dan un servicio, pero tampoco lo puedes cobrar. Es que, a ver, todo esto que estamos discutiendo en la vida cotidiana de la clase media se expresa en la inflación. Porque la verdad, cuando uno intenta explicar cuáles son los motivos de la inflación, dice, bueno, a ver, ¿qué decía la economía monetarista? Mucha emisión monetaria. Restringen la emisión monetaria, más inflación. Segunda tesis, bueno, el gasto público. Bajan el gasto público, más inflación. Es que se les están quemando los manuales. A ver, Rolo, salario, ¿no? Te digo lo que decían, no sé qué habrá dicho Bogiano, pero la gente que piensa que más o menos como Bogiano dice eso, salario. Los salarios caen por debajo Sacarle de la la guita a la inflación. gente. Sacarle la guita a la gente. Perdóname, más inflación. Entonces, ¿de dónde viene la inflación? Bueno, la inflación viene básicamente de tres lugares. El primer lugar son los movimientos del tipo de cambio, del dólar. El segundo lugar es este. Son las tarifas. Las tarifas de servicios públicos se traslada todo. Después tenés la tasa de interés, que obviamente como consecuencia de la bicicleta también hace que se encarezca y demás. Pero no las tiene dos ni claves- siquiera lógica política. Claro, no paran de porque subir las entonces- tarifas, se pegan un tiro en el pie. Exactamente. Bueno, porque el problema... Tienen elecciones. El problema ¿Qué fue, quieren hacer? Lo que ellos quieren hacer es muy simple, que la gente se acostumbra a vivir mal y que el excedente económico de la economía argentina se destina a pagar la deuda externa. Ellos, ¿sabés? El error que cometieron... ¿Y piensan que los van a votar? Ellos piensan que la bronca contra lo que ellos denominan el populismo puede suplir la ausencia de logros económicos y sociales. Y para eso montaron todo un aparato judicial, mediático, digamos, para darle manija a la gente, tratando de desenganchar el malestar económico de las causas socioeconómicas. Entonces, perdóname, porque mucha gente dice, no, había que cortar los subsidios porque te regalaban las cosas, el dólar estaba retrasado, había que pagar a los fondos buitre. ¿Cuál fue el problema, sintéticamente? La economía, y acá que me diga Juan, a ver si miento, es como un tablero de disjockey, ¿no? Donde vos tenés que ecualizar, tenés distintas palanquitas, ¿no es cierto?, para que el sonido salga bien. La ecualización de los distintos instrumentos macroeconómicos la hicieron de tal manera que no suena nada. O sea, no le garpa ni al círculo rojo, ni a la clase media, ni a los sectores populares. Subieron la tasa de interés, quitaron retenciones, pegaron el tarifazo, abrieron las importaciones. En esa ecualización, para tratar de favorecer a todos los sectores económicos a la vez, terminaron haciendo mierda a la economía, generando una recesión y una estanflación. No, yo estoy seguro, pero estoy convencido que el gobierno nunca quiso bajar la inflación. La inflación es una herramienta de ajuste, queda claro con el salario. Si el salario no acompaña a la inflación, es porque alguien se queda con una parte. Ahí tenés a los bancos, al que tomó crédito UBA, ahí tenés a las energéticas. Pero lo loco, Juan, es que le esté pasando en año electoral. Mirá, Rolo, eso es lo raro. Sí. Eso es lo raro. Sí, está bien, no, pero el ajuste es el ajuste. Sí. Y el ajuste no lo deciden los políticos que están hoy gobernando. El ajuste se decide de afuera. Y los resultados están tan a la vista que se cae el mercado interno. Y vos en las empresas del círculo rojo están perdiendo. Mostrar. Vos me pediste que busquen las empresas que están suspendiendo o echando personal. Si vos mirás... Estas no son pymes, miren esto. Automotrices la mayoría, que están laburando al 15%. Entonces vos mirás Fiat. Fiat suspendió 2.000 empleados. Tiene 3.000, Rolo. Iveco suspendió los 900. ¿Tiene 3.000? Claro. Mira, vos me decís Renault. Renault suspendió 1.500 y echó 500. Tiene 2.000. Si no tienen a qué venderle. Carrefour tiene 9.000, pero no es una automotriz. Honda tiene 1.000 empleados, Rolando. ¿Y suspendió 700? Por eso te digo, eso es laburar al 15%. Por eso, insisto, no fue... Está bien, pero ¿por qué no bajan los precios de los autos? No, Rolo, no, ahí te lo explico. Mirá, la tasa de interés... acá te queda clarísimo. La tasa de interés al 65% es un costo para las empresas. Claro. Para esas empresas es un costo. La empresa que no lo puede tomar como costo eleva los precios. Y la que no... cierra, Rolo. Por eso están cerrando 10.000 pymes, la mayoría 25 por de esto, día. Perdóname, la mayoría de esto habrán sido seguramente aportantes de campaña del PRO. Seguro. Claro, seguro. Sí, Perdón, Ratazzi casi es candidato. Por eso, pero aparte Ratazzi es pariente, Era che. fiscal. Bueno, estuvo de fiscal. yo lo que digo es, acá el problema es tan grave, porque lo que dice, yo coincido con Juan, en realidad, digamos, tenemos la misma visión.
Obviamente que la inflación le sirve para licuar el gasto público, para achicar también la brecha externa y para bajar el costo laboral, que es para lo que vinieron estos tipos. Esta es la clave. Que yo, lo loco es que pase el año electoral. Inti no es tan pesimista. A ver, ahora decime ¿no? Con lo que nos hemos peleado y discutido. A ver, no es que no sea tan pesimista. Yo creo que la situación es mala, ¿se entiende? O sea, adhiero a que es mala, que la situación es crítica, ese 7% de caída que recién reflejaba Juan es real, digamos, son números reales. Ahora, si volvemos a la plaquita de recién, yo lo que pienso es que adentro de, mira, no sea adentro de FATE, ¿no? Pero adentro de un Peugeot, de un camión Iveco, de un auto Fiat, de una carrocería de Metalpar, de un Renault y en los productos de Carrefour, no estoy seguro, pero le debe pegar en el palo, el 70% de las partes son importadas y el 50% del precio final son impuestos. Entonces, si los argentinos seguimos convencidos, ¿está bien?, de que un churrasco en Palermo tiene que valer lo mismo que un churrasco en los Champs-Élysées, que es una locura argentina. Un jean sale el doble que Rolo, perdóname, Rolo, vamos a un punto, ¿no? Si vos te tenés que ir a comer vos sos un búlgaro que tiene que decidir ir a comer un churrasco, ¿está bien? Vas a Francia, París, que te queda ahí cerquita, y te vas a un cordón no sé cuánto blue de 3 estrellas Michelin, o te venís acá a La Cabrera. Te vas a París. Bueno, los argentinos hace muchos años que no tenemos un plan productivo. ¿Está bien? Imprimir guita y repartir guita no garantiza producción. ¿Por qué? Porque la economía internacional contemporánea hace que todos queramos cambiar el teléfono, cambiar el Renault, cambiar el Fiat, cambiar el Iveco, cambiar el Peugeot, cambiar el Honda, cambiar las cubiertas de los autos. ¿Está bien? Creo que no estamos fabricando ni llantas ahora. Entonces lo que tenemos que entender es esto. La situación es mala, es pésima. Ahora, venimos de muchos años, de pretender, de tener la locura de creer que vos vas a resolver la economía imprimiendo billetes de papel con un número y una denominación en pero pesos. no se van dólares ahí en los autos, se va el sistema financiero. Perdóname, los intereses de las leyes son 1.500 millones de dólares. Yo prefiero hacerlo a las automotrices. Si hay uno acá que viene diciendo que somos los únicos tarados del mundo que le pagamos a 1 billón de pesos interese por dormir, cuando en el mundo, digamos, se le cobra impuesto al dinero por circular. Y un día se van a ir de esa siesta, se van a ir al dólar. Pero yo estoy de acuerdo, Leandro. Lo que digo, que la parte que para mí es interesante es que nos estamos enfrentando a una necesidad, que es decir, ¿cuál es el plan productivo? Le preguntás al PJ, ¿cuál es el plan productivo? Pero Rolo, el PJ no tiene plan productivo. Vos sabés que yo tengo mucho más amigos en el PJ. Vos me conocés hace muchos años. ¿Dónde están mis amigos? ¿En el PJ o entre los liberales conservadores? En el PJ. Yo te digo que mis amigos no tienen la más pálida idea de lo que es un plan productivo. Los intendentes del conurbano no tienen la más pálida idea de cómo pavimentar el costo. Perdóname. Claro. Las provincias energéticas que dirige el PJ no venden con tarifa más barata. La electricidad más cara del país la tiene Entre Ríos y el gobernador Bordet es el que junta a todos los gobernadores del PJ. Entonces creo que lo maravilloso de este momento es que, digamos, muchachos, nadie tiene idea, la CGT no tiene un plan de creación de empleo, la UOCRA no tiene un plan de vivienda. ¿Por qué no dejamos de discutir pavadas, que es quién gana las elecciones, y discutimos entre los que nos interesa un plan productivo? A vos te interesa, a Juan le interesa, a Fer le interesa, a Juan le interesa, a la mayor, creo que a Leandro le interesa. Ahora, perdóname, Macri gana supuestamente con el cuadro de Frondizi en la oficina. Porque la mentira fue tan grande. Pero no tiene un equipo que entienda un pito del frondicismo, La mentira fue tan grande. Ahora, el punto fue, yo no estoy tan de acuerdo con que no había un plan productivo. Obviamente faltaron un montón de cosas, en eso coincidimos. Ahora, lo que no tengo ninguna duda es que estos tipos vinieron con otro modelo que se llama valorización financiera. Claro. Hacerle ganar guita a los bancos. Porque una cosa es no tener plan productivo y otra cosa es tener un plan que haga lo contrario, favorecer a que los traders, como le dicen ellos, que los traders que son los jugadores financieros se la lleven todas. Sí, deje un poquito a Cerolini, guarde la anécdota. Se acaba de confirmar ayer que vino contento este muchacho que tomaba whisky en TN, que ahora se ve que toma whisky en... Duhovne, el ministro Duhovne. Ahora toma whisky en Wall Street. el momento whisky. Yo no lo puedo entender, yo también dice cosas como Brown, diciendo que ya está todo bien, que está pasando. Tiene cifras de caída de la economía, de guerra, y dice que la economía está reaccionando. Bien, tienen en 64% el tema de la tasa de interés, duplicando la de Venezuela. Una cosa
impensada. Y ayer estaba alegre porque le confirmaron, se lo digo a Graña ahora, que debemos 10.000 palos más, porque van a empezar a rematar 60 palos verdes sin ningún sentido. Porque una de las maneras de que la Argentina empiece a funcionar el mercado interno es cuando el dólar, uno se olvida del dólar. Hoy ya lo trataron de empezar a bajarlo. Y quieren decir, bueno, y que vaya bajando y tratan de bajarlo, empieza la especulación. Vamos a jugar el truco. Está bien, pero el dólar barato. ¿Para qué quieren 10.000 palos? Pero el dólar barato es como la droga, viejo. Exactamente. Pero un día te la termina Pero cobrando. 60 palos por día, ¿qué lógica tiene que vendan eso? Se la van a comprar los amigos Yo te de ellos. explico la lógica que tiene. Muy simple. Dos cosas. Primero, es la campaña electoral más cara de la historia. Porque están usando los dólares del Fondo Monetario Internacional para tratar de contener para los precios. ¿Qué pasa? Cuando haya que devolver esa guita, lo que vendiste a 40 lo tenés que comprar a 80. Sí, claro. A 80. Sí, porque esos dólares, como la Argentina no los produce de manera comercial, los va a tener que salir a comprar con pesos. Conclusión, esto, digamos, no quiero ser catastrófico, pero vos vas a coincidir. Nos van a poner cerca de una hiperinflación. Nos van a poner cerca de una hiperinflación. Vos fíjate que al próximo gobierno. estamos en una corrida. Con una tasa del 65% es evidente que estamos en una corrida. Ahora ¿Por qué? ¿A qué llamas una corrida? Y porque si no tenés una tasa del 65... Se te va la gente... Claro, se te va el dólar. Estamos en una corrida. Ahora vos fíjate, ahí la imagen te lo demuestra. El Tesoro va a vender, mirá la imagen. El Tesoro va a vender 1.000 millones de dólares por mes para contener la corrida. Pero resulta que los intereses del ELIX son 1.600 por mes. Porque tenés 1 billón, lo dijo Bojano hace un ratito, 1 billón son 53.000 millones de pesos, que son 1.600 millones. O sea que vas a vender solamente para contener los intereses. Y eso se va a inflar. Si se te va alguien, ¿Lo ves a se te Franklin va ahí? Se va a inflar. Eso Graña, una cosa sola. No es cierto esto, perdón. En el 2015, 12 años, ahí había un agotamiento, no se hicieron elecciones internas que promovieran algún cambio. Ahora, esta cuestión del fantasma político como herramienta electoral, tiene un momento se agota. ¿Y sabe dónde se comprueba? ¿Qué pasó en Estados Unidos ayer? Los republicanos le dijeron atrás, mire, le tenemos miedo a los mexicanos, pero no tenemos ganas de pagar los no sé cuántos miles de millones de dólares era para hacer un muro. Los republicanos, los senadores le dijeron sí, pero ahí prima el billete. Nosotros le decimos que no a nuestro propio presidente y se lo voltearon. Entonces, y hoy vetó. Bueno, pero se lo vetaron. Bueno, de la misma manera, hay un momento que esto de las leyes... Bueno, pero esto tendría que haber pasado por el Congreso. Pero son delirios. Esto tendría que... Bueno, sí, hermano. Pero ¿cómo vas a pedir 56.000 millones de dólares y no decirle al Congreso en qué la vas a gastar? ¿Quién pasó por el Congreso? Cristina tampoco pasó por el Congreso. Pero no le pidió plata al Fondo Monetario Internacional. Una cosa es que vos coloques bono y otra cosa es que vos vayas al Fondo Monetario Internacional a pedirle 56.000 millones de dólares solamente para pagar la deuda. Hay un artilugio legal para eso, ¿no? Porque en realidad somos socios y es un derecho de giro. Por eso pueden explicar no pasar por el Congreso. Es un derecho de giro, por eso. Pero igual está mal, está pésimo lo que está pasando. Sí, a ver tu anécdota. No, yo quiero contar una anécdota que para mí es maravillosa y que tiene que ver un poco con lo que hablábamos recién con Leandro, que es por qué llegamos a esto. En el 2002, yo volví de un viaje a Estados Unidos, justo el día que fue el accidente en Once. Accidente, para mí, digamos, soy de los que creen que fue un crimen. Después se discutirá. 3 días después tenía que explicarle al ministro de Economía, ¿te acordás de Lorenzino? El del Me Quiero Ir. Que se podían hacer un millón, que en lugar de imprimir plata y regalarle y llevarla vía Frave Garbarino con Pumundo a China, podíamos hacer el famoso millón de créditos, de casas y de obras y de puesta en valor de edificios. Estando en el quincho, en el piso 10 del ministerio, yo que era un funcionario muy menor, ¿viste? Un tarado, un empleado del Estado, yo no era ni un funcionario. Le empiezo a contar que esto, que el otro, en un momento se da el informe macroeconómico, los ministros escuchan el informe macroeconómico y en un momento le tiran un dato al ministro y le dicen, no sé, tal dato, metalmecánica, no me acuerdo si era 2% arriba, 2% abajo. Y yo veo absorto que el ministro de Economía del país, que supuestamente estaba viviendo un plan de desarrollo, pregunta, ¿qué es metalmecánica? El ministro de Economía, yo era empleado del Estado, ¿sí? Después fui funcionario sin presupuesto, pero funcionario. Le escuché preguntar al ministro de Economía qué es metalmecánica, en un país que se suponía que estaba en un proceso industrial. Claro, vos ibas a Once, ¿sí? Y veías que todas las pavadas que se vendían, ¿sí? Que entraban por la aduana paralela, que entraban por la aduana, que entraban por donde fuera, era todo chino. Y si vos tenías un ministro que no sabía qué quiere decir metalmecánica, ahora querés lo divertidísimo,
La mitad del equipo presente se quería esconder de la vergüenza. La otra mitad, como si fuera el 25 de mayo de 1810, también quería saber de qué se trataba. Y ahora tenemos un ministro que fue ministro hasta hace poco, que dijo que el gas y la electricidad no son servicios públicos. Cuando en el mundo la electricidad... Creo que dijo derechos. No me ¿Cómo? acuerdo, Ni no me derechos acuerdo humanos exacto. tampoco. Sí, Derechos, Aranguren fue Aranguren, el presidente de la Shell y accionista... Bueno, es el presidente de la Shell, ¿qué quiere que Y diga? accionista de la Shell dice, después de haber sido ministro, que el gas y la energía eléctrica... Esperen que que quiero mostrarles esto, esperen que les quiero mostrar esto. Postales cotidianas del deterioro de la vida cotidiana. Recién les mostrábamos lo que pasa con el gas. La gente que se desconecta de la red y se pasa a la garrafa, aun cuando tiene que pagar mucho más. Lo que pasa es que las deudas los devoraron y se tienen que desconectar. La calle Corrientes es un lugar, es una gran vidriera del centro de la ciudad. El gobierno de la ciudad la está remodelando para que vuelva a ser un lugar de esplendor, haya más gente paseando, haya más gente consumiendo, haya más gente en la industria del ocio. Sin embargo, los teatros tienen cada vez menos gente. Y no solo eso, en las veredas transcurre el drama cada vez mayor de la gente que tiene que ir a comer de la basura.